qué cosa fuera la masa sin cantera, un amasijo hecho de cuerdas y tendones, un revoltijo de carne con madera, un instrumento sin mejores resplandores que lucecitas montadas para escena. Qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera la masa sin cantera. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Aprovecho esta oportunidad, nada más que unos segundos, para saludar a todas las mujeres diamantinas. Ha pasado su día, ¿no es cierto? Un día de conmemoración más que de fiesta, ¿no? Como por allí hemos visto. Un día de conmemoración porque es un día de luto. De luto porque recuerda a las mujeres que murieron quemadas en una fábrica de Nueva York. Así que bueno, saludos a todas las mujeres, instándolos como siempre a seguir en esta lucha. Ya lo dijo un viejo filósofo, Friedrich Engels: en la larga lucha por la liberación, la última en liberarse será la mujer. Y en eso estamos a acompañarla, juntos, nunca ni adelante ni atrás, sino junto a las mujeres en el reclamo de todos sus derechos. Y hoy vamos a hablar de derecho penal, podría ser, este tan meneado tema de la baja edad de punibilidad, así se dice. Para eso saludamos a la doctora María Agostina Fagotti, defensora multifueros, creo que es el cargo tuyo. Sí. Sí. Es defensora pública multifuero. Multifuero, ¿no es cierto? Sí. Que depende del Ministerio Público de la Defensa, sí, de la provincia de Entre Ríos. ¿Está bien? Sí. Perfecto. Muy bien. Y apenas ingresamos, ¿no es cierto?, en informarnos sobre este tema, nos encontramos con dos palabras que parecen tener una cercanía de vocabulario, pero que creo que no significan lo mismo, digo yo. Una es punibilidad para menores, ha cambiado, ¿no es cierto?, la edad de la punibilidad para menores, y por allí también leemos, ha cambiado la edad de imputabilidad, 14 años. Sí. Punibilidad e imputabilidad no son lo mismo. No es lo mismo, son conceptos que son muy técnicos, muy de abogado y que requiere, digamos, un análisis muy profundo, pero fundamentalmente la diferencia es que que es la imputabilidad, es la capacidad de enrostrarle a una persona que ha cometido un ilícito que se encuadra dentro de lo que es el derecho penal, mientras que la otra es la capacidad de aplicarle una pena en función de esa sanción que se le impone. Es decir, en este caso, sí, el chico, ¿no es cierto?, el chico es consciente, podrá ser, de lo que está haciendo, si tiene capacidad para entender los actos. Claro. El entramado jurídico de una persona menor de edad, que es toda persona menor de 18 años, es muy complejo porque a raíz de la sanción de la Convención Internacional de los Derechos del Niño se van incorporando en nuestro sistema jurídico diversos conceptos que tienen que ver con esto de que una persona menor de edad es un sujeto en formación. Entonces, a partir de que va avanzando en su edad, va comprendiendo determinados actos y va cambiando lo que se denomina como capacidad jurídica. Esa capacidad jurídica tiene un primer quiebre, si se quiere, a los 10 años, que es cuando la ley dice, bueno, a partir de acá, este chico comprende algunas cosas. Entonces hay pequeños actos jurídicos que puede hacer y no. ¿Comprende si ha hecho mal o bien, o si es conveniente o inconveniente? A los 10 años no. A los 10 años todavía no se le atribuye responsabilidad penal o comprensión del ilícito, sino capacidad jurídica para entender actos que son lícitos. Por ejemplo, ir al kiosco, ir al supermercado, hacer un contrato de transporte y demás. A partir del avance, a partir de los 13 años que la persona menor de edad se considera adolescente, ahí empieza a haber otras implicancias que tienen que ver con otras cuestiones ligadas al sistema jurídico, como el cuidado del propio cuerpo, las intervenciones quirúrgicas y demás. El primer quiebre en derecho penal se produce a los 14 años, que es cuando la ley marca que empieza a haber un pequeño discernimiento para comprender la capacidad de realizar actos ilícitos. Y a partir de ahí empieza a atribuirle determinadas responsabilidades.
En nuestro sistema penal argentino anterior, el que se Sí. regía con el decreto ley 2278, que es un decreto de la dictadura, establecía que la edad de punibilidad era 16 años y a partir de esos 16 años cada provincia podía legislar un sistema procesal propio para poder tramitar esas causas de delitos que cometieran las personas mayores a 16 pero menores a 18. Ese es el sistema que actualmente se reformó, el de responsabilidad penal juvenil. ¿Qué responsabilidad le vamos a atribuir a los adolescentes y a partir de qué edad? Ahora sería de los 14 a los 18. Ese sistema se bajó a los 14 A años los de edad 14 años. hoy. ¿Para todos los delitos? Sí, lamentablemente sí. Antes, con este sistema, lo que se le atribuía a las provincias, y Entre Ríos es una prerrogativa que tomó porque es una de las pocas provincias que ya tenía una ley procesal penal de adolescentes ajustada a lo que es la convención, salvo por una cláusula controvertida, que era la cláusula de punibilidad, que bajaba la edad solapadamente a los 14. Entre Ríos tenía un sistema penal juvenil que investigaba y sancionaba de alguna manera los delitos cometidos por adolescentes muy concretos, que eran, Estamos hablando de derecho procesal. sí, de Que es el procesal que tiene, penal. claro, las provincias tienen, depende de la provincia, ¿no es cierto? Sí, El el derecho derecho procesal, procesal, el sí. derecho de forma, Sí, es así. Así que quiere decir que hoy la edad es de 14 a 18 años, y te preguntaba para delitos graves, no, para todos los para delitos. todos los delitos, para que tengamos una idea, una pelea en el boliche Sí. de cualquier chico entre 15 y 16 años que produzca lesiones, cualquier tipo de lesión, un moretón, un raspón porque se golpeó en una pared, Sí. lo que sea, o en un partido de fútbol, eso puede dar origen a una causa penal. Una amenaza tipo te agarro a la salida de la escuela puede dar origen a una causa penal. Una resistencia a la autoridad porque un adolescente se niegue a identificarse ante el pedido de la policía puede dar origen a una causa penal. Entonces siempre lo pensamos en relación a delitos graves como los delitos contra la propiedad o los delitos contra la vida y le damos como un tinte bueno a delitos de mayores, penas de mayores, que es lo que comúnmente se dicen. Pero los delitos de mayores también son estos, y un chico menor de 20 años no tiene desarrollado el lóbulo frontal de la misma forma que un adulto, no tiene desarrollada su capacidad de reaccionar y demás, una persona en formación, que puede y le podemos dar como determinado margen de reacción que no tenga el mismo resultado que un adulto. Con este sistema que se sancionó ahora, no. Ese margen no lo van a tener, esa discrecionalidad, esa segunda oportunidad o esa flexibilidad no va a estar. Es decir, es más dura, digamos, la ley. Es mucho más allá dura. Más allá de la edad, ¿no es cierto? Pero es más dura el considerar todo delito como un delito. Yo pensaba por allí, un chico de 13 años, por ejemplo, incluso de 14, que en la escuela le saca un lápiz o una hoja, cosa que hemos hecho todos. Sí, hurto simple. Y entonces, claro, un hurto simple. ¿Y le cabe la aplicación? Sí, porque ni siquiera queda englobado en Decímelo otra vez, ¿le cabe la aplicación de la ley penal? Sí, con esta ley penal sí, y es una ley penal que en ningún momento en todo su texto utiliza la palabra prevención. Jamás habla de prevenir ni de la obligación que tiene el Estado como garante de determinados derechos de evitar que esos chicos se inserten en el mercado delictual. Entonces, todos los delitos van a ser juzgados al igual que le cabría a un adulto. Un hurto en la escuela, simple, una lesión leve, culposa también. Nos queda, digamos, como un poco exagerada la respuesta del sistema, y un sistema que en adultos está pensado como la última respuesta a la solución de conflicto, como lo último que tiene que reaccionar en materia jurídica es el derecho penal. Y acá sería, digamos, conforme lo propone este sistema, la puerta de entrada al mundo jurídico de todos los adolescentes, porque seamos realistas, ¿quién no ha transgredido en la adolescencia una norma? Claro, por eso te decía, que en la escuela, no sé, o quién nos ha peleado en la escuela, y a veces Sí. bastante duro, digamos, ¿no? Sí. Y bueno, eso de sacarle el lápiz, una goma, una hoja de papel, eso es común. Y es un delito.
Y es un delito. Y hoy con lo que salen, la cartuchera completa, estamos hablando de un delito, digamos, un delito por hurto de cosas caras, digamos. Es Porque un delito que, bueno, merece una pena, ese es el y tema. según el sistema penal nuevo, sí. De todas formas, destaco que desde la Defensoría Pública, el Defensor General tiene una postura muy concreta y muy cerrada respecto del tema, que considera que esta reforma que se instauró no solo es inútil, sino que también es inapropiada y sobre todo es peligrosa. ¿Por qué? Porque es inútil, porque en nuestra provincia no hay un índice delictual Ese es otro tema, sí. que en materia de Yo creo que en el adolescentes. país. No, bueno, y aparte de esto, Buenos Aires, creo, por la provincia puede ser que tenga algún índice, pero los delitos cometidos por menores son 0, y algo, sí, 0,6, 0,7, 0, en nuestra provincia el 0,3. menos todavía. A nivel país es un poquito más alto, Sí. pero no perdamos de vista que con el sistema viejo, que también había que reformarlo, eso es otra discusión, Sí. digamos, pero el tema es esta reforma. Con el sistema viejo que habilitaba a las provincias a investigar los delitos cometidos por mayores de 16 años Sí. y los delitos graves, también se daba respuesta a los índices graves que tienen provincia de Buenos Aires o Santa Fe, que por ahí tienen delitos más graves cometidos por adolescentes. En nuestra provincia, no es un número significativo ni es algo que impacte. E incluso Argentina, a nivel delictual global, digamos, de delitos de todos, de adultos, de menores, de todo, viene sosteniendo una baja del índice delictual Sí. muy sostenida en los últimos 25 años. Escuchaba al defensor general en una nota que decía que en el año 2001, en plena crisis, el número era de casi el 10% de homicidios, que eran los delitos graves, homicidio en ocasión de robo y demás, y que ese número se fue bajando y hoy estamos en el 3,7. Claro, lo que pasa es que en esto tiene que intervienen como en todos los medios, ¿no? Una pareja de chicos, de menores, mata con crueldad, ¿no es cierto?, a otro, y esto sale y ahí empiezan las voces, hay que castigar, hay que bajar la edad, y bueno, pero no, uno tiene que también valorar cómo es el contexto de todo esto y si realmente peligra tanto nuestra sociedad por los delitos de los menores. Exacto. De todas formas, reitero, con el sistema antiguo, estos delitos podían investigarse igual. De hecho, en nuestra provincia hay muchos chicos que ingresaron al sistema penal a través de un proceso penal de adolescentes, con medidas tutelares llevadas adelante por el organismo de protección. En nuestra provincia, el proceso que se regula contempla la investigación de delitos cometidos por menores de 16 años en ese momento, que sean delitos graves contra la vida, contra la integridad sexual, con uso de armas y que provoquen lesiones graves. Eran los 4 grupos de delitos que se investigaban cuando una persona era sindicada como autora y era menor de edad. E inclusive se privaba de libertad. Nosotros en Entre Ríos tenemos 2 centros especializados para que se cumplan esas medidas de privación de libertad los adolescentes en centros específicos que dependen del órgano de ¿Y protección. esto tiene una política de resocialización? En ningún momento se utiliza la palabra resocialización, sí se utilizan 2 términos que son preocupantes, porque habla de un tratamiento obligatorio, ya sea médico o psicológico para el adolescente, y habla también, perdón, si me permiten, habla de una prohibición también de consumir alcohol o sustancias psicoadictivas. Estos 2 términos son muy peligrosos, ¿por qué? Porque funcionan como una especie de boomerang o círculo vicioso en el cual se le imponen al adolescente compulsivamente estas medidas, esta prohibición y este tratamiento, que si él no está en condiciones o no está queriendo llevar adelante estas 2 medidas, no las va a sostener. Y no es que cuando uno ingresa en el sistema penal, no sostiene las medidas, no pasa nada. Esto se convierte en un nuevo delito que es la desobediencia a la autoridad, porque se desobedece una orden judicial. Y eso provoca que la situación procesal del adolescente se agrave aún más. Entonces, estas medidas que parecieran ser inocentes o en beneficio en realidad están puestas para que todo complique más la situación procesal del adolescente sin verlo como lo que es un sujeto de derechos que debe decidir optar por un tratamiento o no, como cualquier persona, digamos. Sí, sí, seguro. Hablaba recién de
de los convenios, pactos internacionales respecto de este tema, y que tienen el nivel constitucional, ¿no es cierto?, los pactos. Sí. Entiendo si no han cambiado la Constitución La hasta el momento. Sí, no, por ahora no. La Constitución en el artículo 75, inciso 22, incorpora dentro de lo que es el bloque de constitucionalidad, o sea, los rangos, las leyes de mayor jerarquía de nuestro país, varios tratados dentro de los cuales está la Convención Internacional de Derechos del Niño. Esta Convención Internacional de Derechos del Niño manda a los estados, ordena a los estados que la suscribieron, por eso Estados Unidos, porque mucho hoy actualmente se utiliza comparando Estados Unidos, cómo en Estados Unidos se puede o por qué en Estados Unidos se puede. Estados Unidos es un gran desertor de pactos internacionales. Sí. O sea, Estados Unidos y los estados del Islam son los pocos países que no suscriben los tratados internacionales, en particular este de los derechos del niño es uno de los que no suscribió. Esta convención ordena adecuar los sistemas penales juveniles, sugiriendo no llevar la edad de punibilidad más abajo de los 16 años, o sea, subirla inclusive, porque está estudiado en base a análisis científicos esto que refería antes, que el lóbulo frontal no está desarrollado. Sí. Y bueno, esto también, adherir a este sistema penal, y de ahí viene la peligrosidad, es contrario a la Convención Internacional de los Derechos del Niño, pero sobre todo es contrario al principio de no regresividad en materia de derechos humanos. Claro. ¿Y eso qué pasa? Genera responsabilidad internacional del Estado. Si no podemos volver para atrás. Claro, si ya teníamos una edad que era 16 años y la Convención nos dice menos de esto no podemos bajar porque es regresar en materia de derechos, o sea, ir para atrás. Al contrario, tendría que hacerse, ¿verdad? Claro. Claro, pero para eso, bueno, falta mucho. Ahora, ¿qué motivo ves vos que hubo tan fuerte, ¿no es cierto?, para decir, por ejemplo, delito de adulto, pena de adulto? Esto se gritaba, ¿no es cierto? Sí. Sí, yo lo que creo es que, bueno, que la mediatización de las cuestiones que fueron sucediendo últimamente, que hubo algunos hechos puntuales, sí, que fueron crímenes atroces y que deben ser juzgados y condenados en función de la edad que tienen, pero también del hecho que cometieron, no llega a dimensionarse lo que se proclama. Porque esto, delito de adulto, pena de adulto, bárbaro cuando son delitos graves, uno lo entiende, lo acompaña y respeta el dolor de las víctimas. Pero es como hablábamos recién, también un delito de adulto es un hurto simple y aplica a un chico de 15 años. Entonces, lo que se debería haber proclamado, lo que yo entiendo que buscaban proclamar, era delito grave, pena grave, en función de la edad. Nadie dice que no se le pueda aplicar o que no se tenga que ingresar un adolescente al sistema penal si comete una conducta que transgrede de determinada forma el sistema penal. El tema es cómo se aborda. No se puede abordar de la misma forma que a un adulto. Y esto lo dicen también un montón de instituciones que trabajan sobre la materia. Por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud refiere que el encarcelamiento en adolescentes, que es lo que busca esta ley, que si bien para todo el sistema penal en general, tanto adultos como adolescentes, la encarcelación debería ser la última opción, esta opción, este sistema la ve como la primera, inclusive lo faculta al juez de que sea opcional privarlo o no de libertad al adolescente. Y para la Organización Mundial de la Salud, esto expone a deficiencias en la alimentación, en la educación, a conductas negligentes, los expone a los adolescentes a situaciones de violencia, tanto física, sexual como emocional, y que inclusive la Organización Mundial de la Salud insta a abolir el encarcelamiento como pena en adolescentes. Por otro lado, la Universidad de Harvard refirió que en el caso del 70 o el 80% de personas que fueron encarceladas en su adolescencia, tiene mayores probabilidades de reincidir en el delito dentro de los 2 años de los cuales recupera la libertad. Chile, a través del Ministerio de Justicia de Chile, también hizo un estudio y documentó mayores tasas de reincidencia
al año y al primer año de las personas que fueron privadas de libertad durante la adolescencia, y la Universidad Nacional de 3 de Febrero de acá de Argentina Sí. también hizo un estudio donde pudo constatar que las personas que son encarceladas a menor edad tienen carreras delictivas mucho más largas y más prolíficas, es decir, como una suerte de especialización en materia delictual. Una vida más corta también. Sí, por supuesto, Sí. también. Esto es así, ¿no? Quiere decir que frente a este panorama está esta modificación, ¿no es cierto?, que está baja de la punibilidad o de la imputabilidad, pero nada más que eso. Estamos hablando, ¿por qué el chico llega al delito? Tiene que haber muchísimas causas Claro. que se pueden evitar. Y aparte de eso, en nuestra sociedad, lamentablemente, en estos últimos tiempos, hay un grado de crueldad e intolerancia tremenda. Y yo te digo, porque lo habré escuchado también, incluso de amigos, mirá ese de gorrita, mirá, la criatura, ¿no es cierto? Mirá, se la tira la gorrita para atrás, ya eso lo hace sospechoso. La estigmatización, Sí. sobre todo, de los la juventud generalmente suele estar estigmatizada, y Sí. la juventud de los sectores populares mucho más. Mucho más, sí. Eso genera también el riesgo de se niegan a identificarse y ya es un delito de eso, de resistencia a la autoridad, que tiene que ser juzgado en materia penal también y demás. La ley esta que se sancionó no habla de la prevención, no habla del rol del Estado como garante de determinados derechos de las personas menores de edad de todos los sectores sociales. No habla de cómo va a evitar que estos adolescentes privados de lo más básico, como es alimentación, educación y salud, van a insertarse en la vida laboral, por ejemplo. No habla de cómo va a promover la vuelta de los adolescentes a las escuelas. No habla de cómo va a trabajar el acceso a salud en la adolescencia. No. Solo habla de qué penas va a aplicar cuando el adolescente transgreda, nada más. E incorpora otras penas. Está el encarcelamiento, incorpora también el dispositivo de monitoreo electrónico. El castigo Sí. a la transgresión, y el Estado ausente. Claro. ¿Y hay cárceles, digamos, habilitadas para contener a los chicos, a los condenados? A nivel país, Sí. hay 5 provincias que no tienen centros de encierro. Formosa, San Luis, Catamarca, Neuquén y Río Negro no tienen centros de encierro. Y luego hay 13 provincias que no tienen lugares para llevar adelante este tipo de internaciones. En Entre Ríos en particular, nosotros tenemos 2 centros cerrados que dependen del organismo de protección, dependen del COMNAF, uno ahí en Paraná y Ajá. otro en Concordia. Son centros de puertas cerradas que trabajan en conjunto con el sistema penitenciario y que suelen estar vacíos generalmente. Sí, somos unos adelantados, entonces. Sí, nosotros hace Sí. muchos años ya que lo tenemos, hace 6, 7 años tal vez. Esto más o menos a ojo, te lo digo, porque yo trabajaba en el COMNAF cuando se creó ese sistema de residencia cerrada. Claro. Sí. ¿Y delincuentes son más varones que mujeres, dicen? Sí, generalmente no hay mujeres, o por lo menos no trascienden muchos delitos cometidos por mujeres, no llegan a instancia de denuncia, ni porque no han sido delitos graves y los han cometido. Sí. De hecho, No sé. estos centros son los 2 de varones. De varones. Los de de Concordia y varones, los ¿no es cierto? de Paraná. ¿Y el resultado cuando salen los chicos se conoce? Son tan puntuales los casos en los cuales ingresan al centro que los terminamos conociendo porque sabemos quién es quién, digamos. Claro, sí. Entonces sabemos que hasta ahora no hay resultados positivos. Los chicos que yo conozco han terminado, digamos. El sistema procesal penal nuestro de Entre Ríos establece que pueden ir privados de libertad en este centro durante la minoridad hasta 90 días como máximo. Después de ese plazo tiene que darse un año de lo que la ley procesal penal juvenil de nuestra provincia denomina tratamiento tutelar, que es que el chico continúe en la comunidad, o sea, continúe libre, con un seguimiento de un equipo específico del COMNAF, que lo acompañe, que haga que él retome la escuela, que retome un tratamiento y demás, que lo acompañe para evitar esta reincidencia. Una vez alcanzada la mayoría de edad, el juez penal de menores, en nuestro caso que es el mismo juez de familia, o el juez de Paraná, que es el doctor Pablo Barbiroto, se hace lo que se llama la integración de sentencia.
¿qué es la integración de sentencia? Se ve cuánta pena le habían dado en la minoridad, o sea, cuando era menor de edad, y cómo fue el resultado de ese tratamiento tutelar. Puede que a raíz de ese seguimiento que hizo el CONAF, el chico haya modificado su conducta, haya podido convertirse en un miembro beneficioso de la sociedad. Entonces el juez analiza todo eso y dice, bueno, acá no es necesario aplicarle la pena porque la sanción que se le impuso dio el resultado que era la resocialización, porque en definitiva el fin mismo de la pena es la resocialización de la persona que va a cometer. Claro. Si da ese resultado, el juez puede no aplicarle pena al momento de la integración de sentencia. Ahora, si el chico sigue en la misma línea, se le aplica la pena que se le dio en la minoridad. Es decir, la pena que se le impuso cuando se lo juzgó cuando era una persona menor de edad. 428 en el penal común. Por último, la situación en Diamante, en lo que has tenido que trabajar. No hay delitos graves. Yo desde que yo asumí como defensora auxiliar en el año 2021 y después quedé a cargo de la Defensoría, me tocó transitar un solo proceso penal de adolescentes con delitos graves y después causas menores con adolescentes acompañados por la familia y demás. No hay delitos graves cometidos por personas menores de edad en nuestro departamento, gracias a Dios. Sí, ojalá siga así. Sí, esperemos que sí. Doctora, ha sido un placer, muchísimas gracias y bueno, a tu disposición cada vez que tenga novedades sobre este tema. Igualmente, para lo que necesiten. Gracias. Nosotros nos vamos, nos reencontramos el próximo jueves a partir de las 21:30. Muchas gracias. Qué cosa fuera la masa sin cantera, un amasijo hecho de cuerdas y tendones, un revoltijo de carne con madera, un instrumento sin mejores resplandores, que lucecitas montadas para escena. Qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera la masa sin cantera,